Ley 100 de 1993. ¿Qué es la Ley 100? La Ley 100 creó el Sistema de Seguridad Social Integral, el cual comprende un conjunto de instrucciones, normas y procedimientos, los cuales fueron creados para mejorar la calidad de vida de los colombianos. ¿Cuál es el objetivo de la Ley 100? Tiene por objetivo garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para tener una calidad de vida digna. Según la Ley 100 de 1993, en el artículo 2 y 3, que contiene las asignaciones para el grupo familiar de los trabajadores como el subsidio familiar, las estrategias de promoción de salud pública personal y profesional del trabajador y su familia, la promoción del empleo bien digno y bien remunerado, entre otros. Aquí podemos evidenciar que sus principios dentro de lo fundamental es la eficiencia, la universalidad y la solidaridad, la integralidad, unidad y participación. ¿Qué riesgos protege pues el sistema? Entonces, enfermedad, en cuanto a riesgos patológicos, la enfermedad, accidentes de trabajo e invalidez. Y riesgos biológicos, la maternidad, la vejez y la muerte. Los riesgos socioeconómicos es la contingencia y el desempleo. Las entidades encargadas de la pensión es Colfondos, Colpensiones, Porvenir y Protección Pensiones y Cesantías. El sistema de salud lo vigila y controla la Supersalud. Son entidades administradoras de planes de beneficios de salud, más conocidos como la EAPD, las entidades promotoras de salud del régimen contributivo y subsidiado, empresas solidarias de salud, las asociaciones mutuales en sus actividades de salud, las entidades promotoras de salud indígenas, las cajas de compensación familiar en sus actividades de salud, las entidades que administran planes adicionales de salud, las entidades obligadas a compensarlas entienden, las entidades aceptadas de salud y las universidades en sus actividades de salud. Sistema de riesgos laborales, ARL Positiva, Seguros Bolívar, Seguros de Vida Aurora, Seguros de Vida Alfa, Seguros de Vida Equidad, Organiza. Liberty Seguros, MAPE Colombia Vida Seguros, Riesgos Laborales Colmena, Seguros de Vida Colpatria y Sur. ¿Cómo está integrado el Sistema General de Salud Social? Está integrado por diferentes organizaciones, el Estado, entidades de salud promotora de salud como la EPS, las instituciones prestadoras de salud IPS, entidades territoriales y la Superintendencia Nacional de Salud. Los colombianos acceden a este Sistema General de Seguridad Social en salud dependiendo de su capacidad económica a través del régimen de la Ley 100 del 1993 en el artículo 157. Tipos de régimen contributivo. Se afilian personas las cuales tengan la capacidad de pago, ya sean empleados o empleadores. Subsidiado. Se afilian las personas vulnerables y de escasos recursos económicos del país. Sistema General de Pensiones. Se encarga de garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, invalidez y la muerte. Sus características son: la afiliación es obligatoria, esto no cuenta para los trabajadores independientes. Los afiliados tendrán derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones y pensiones. La selección de cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria. Se tendrá en cuenta la suma de semanas cotizadas con anterioridad a la vigilancia de la presente ley. Para el reconocimiento de la pensión y demás se tendrá en cuenta la suma de semanas cotizadas. El desarrollo del principio de solidaridad de los regímenes previstos por el artículo 12 de la presente ley garantiza a sus afiliados el reconocimiento y pago de una pensión mínima. Cuando el afiliado haya recibido subsidios del Fondo de Solidaridad Pensional exceda los 65 años de edad y no cumpla con los requisitos mínimos, la entidad devolverá el monto de los aportes subsidiados al fondo. Existirá un fondo de solidaridad pensional destinado a ampliar la cobertura mediante el subsidio a los grupos de población que por sus características y condiciones socioeconómicas, las entidades administradoras de cada uno de los regímenes del Sistema General de Pensiones estarán sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. Ningún afiliado podrá recibir al tiempo pensiones de invalidez y de vejez. Régimen de la prima media.
Es un régimen solidario que presenta de presentación definida los aportes de los afiliados y sus rendimientos contributivos, un fondo común de naturaleza pública que garantiza el pago de las prestaciones a quienes tengan la calidad de pensiones en cada vigencia. Obligatoriamente deben afiliarse todas las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, salvo las excepciones previstas en esta ley. Voluntariamente, todas las personas residentes en el país y en los colombianos domiciliados en el exterior que no tengan la cantidad de afiliados obligatorios y que no se encuentren expresamente excluidos por la presente ley. Prestaciones del RPM: pensión de vejez, pensión de invalidez, pensión de sobrevivencia. Requisitos de agencia: haber cumplido 57 de edad si es mujer o 62 años de edad si es hombre. Haber cotizado un mínimo de 1.300 semanas en cualquier tiempo. Invalidez generada por una enfermedad de origen no profesional. Haber realizado cotizaciones al Sistema General de Pensiones como mínimo 50 semanas durante los últimos 3 años. Cuando una persona es menor de 20 años, deben acreditar cotizaciones por mínimo 26 semanas. Ser afiliado cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez de origen común. Que el origen del accidente o de la enfermedad que provocó el fallecimiento sea de origen común. Que el afiliado hubiera cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores al siniestro. Pensión de sobreviviente. Aquí podemos ver una tabla donde se separa. Entonces dice cónyuge o compañera. Es una temporalidad vitálica. Las condiciones son la fecha de fallecimiento del causante tenga 30 o más años de edad. Convivencia previa no inferior a 5 años continuos con anterioridad a la muerte del causante. Para el cónyuge o compañero. Temporal, máximo 20 años. Tener al menos de 30 años a la fecha de fallecimiento del causante. No haber procreado hijos con el causante. En caso de tener hijos, aplica temporalidad anterior. O cónyuge y la pareja o compañero permanente. Vitálica en proporción por el tiempo convivido. La fecha del fallecimiento del causante tenga 30 o más años de edad. Temporal, máximo 20 años de proporción por el tiempo convivido. Convivencia previa no inferior a 5 años continuos con anterioridad a la muerte del causante. Tener menos de 30 años a la fecha de fallecimiento del causante. No haber procreado hijos con el causante. En caso de tener hijos, aplica la temporalidad anterior. Vitálica en proporción por el tiempo convivido. Convivencia simultánea durante los 5 años anteriores con el causante. Vitálica, cuota aparte. Sociedad conyugal vigente. Separación de hechos y convivencia simultánea. Vitálica, cuota aparte en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante. Sociedad conyugal vigente y separación de hechos del causante. Convivencia previa no inferior a 5 años continuos con anterioridad a la muerte del causante. Hijos menores de 18 años. Acreditar la calidad de hijo con el causante. Hijos mayores de 18 años hasta los 25. Incapacitados para trabajar por razones de sus estudios. Depender económicamente del causante al momento de su muerte. Acreditar debidamente su condición de estudiante. Hijos inválidos, vital. Acreditar la calidad del hijo con el causante, dependencia económica del causante. Padres, vitalicio. Ausencia del cónyuge, compañero, compañera permanente e hijos con derecho a dependencia económica del causante. Hermanos inválidos, vitalicio. Ausencia del cónyuge, compañero, compañera permanente, hijos con derecho o padres, dependencia económica del causante. Invalidez por accidente de trabajo y enfermedad profesional. Calificación del estado de invalidez. La calificación del estado de invalidez derivado de accidente de trabajo o enfermedad profesional se sujetará a lo dispuesto en la ley. Devolución de saldos. Cuando un afiliado al régimen de ahorro individual por solidaridad se invalide por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Servicios de salud complementarios. Programa dirigido a los ancianos indigentes que son acreedores de un auxilio. ¿Cuáles son los requisitos para acceder al servicio social? Ser ciudadano colombiano, tener más de 65 años, haber residido los últimos 10 años en el país,
no tener rentas ni ningún tipo de ingreso para subsistir, encontrarse en condición de extrema pobreza o de indigencia, residir en una institución sin ánimo de lucro que atienda ancianos en estado de indigencia, no depender económicamente de nadie. ¿Cuál es el objetivo de los servicios sociales complementarios? Apoyar a los ancianos que cumplen con la mayoría de los requisitos anteriores con el pago de un auxilio del 50% del salario mínimo legal mensual vigente. ¿Cuáles son las modalidades del subsidio? Subsidio económico directo. Es aquel que se otorga con el aporte de dinero directamente a la persona de la tercera edad que cumple con los requisitos para recibir. Subsidio económicamente indirecto. Monto que es entregado a través de los centros de bienestar para el adulto mayor. Conceptos, artículo 279. El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional ni al personal rígido del decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincula a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas. Asimismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expide. Bueno, aquí podemos ver administradores de riesgo, salud, pensión y cesantías. Eh, bueno, aquí vemos que la ley 100 de 1993 está dividida como en 5 partes. Libro 1, Sistema General de Pensiones, que se basa en disposiciones generales, régimen solidario de prima con prestaciones, régimen de ahorro individual con solidaridad y disposiciones comunes a los regímenes del Sistema General de Pensiones. Libro 2. Sistema General de Seguridad Social en Salud. Disposiciones generales, la organización del sistema, de la administración y financiación del sistema, de la vigencia y el control del sistema, la transmisión del sistema, disposiciones complementarias, Sistema General de Riesgos Profesionales, Libro 4, Servicios Sociales Complementarios, Libro 5, Disposiciones Finales. Gracias.